Me temo que esta sea una mentira del Turco Saer. Yo tengo ese texto, está acá. No vale la pena que lo ofrezca para que lo reciban por mail, porque tampoco es un gran texto, pero voy a dar la prueba de que está escrito las páginas. Pero aprendí muchas cosas en estos días y me pareció más atinado que contar los descubrimientos que había hecho. Bueno, no son grandes descubrimientos porque yo no soy una gran descubridora, pero son cosas de las cuales me di cuenta. Hay dos intervenciones en las cuales de alguna manera me iluminaron. Una estuvo más o menos en el medio del coloquio y otra estuvo ayer. Una fue la de Dobrí, que tiene una frase que ahora voy a citar, y la otra fue la de Nora Avaro. La intervención en su sentido conceptual y también el tono desafiante en el cual fue leída la intervención. Las dos cosas. Es decir, tuvo algo de lectura escénica esa intervención que a mí me atrajo grandemente. Y también una anécdota que contó Noé Gitrick en su conferencia inicial, en su bella conferencia inicial. Dobrí dijo en su intervención, celebramos o estamos asistiendo a la posteridad de Saer, lo cual era parte de que Saer ya definitivamente era un autor póstumo, muerto, y además nosotros seguíamos enterrando bajo nuestros discursos, digamos, lo convertíamos en póstumo en ese sentido. No creo que Dobrí haya intentado ese doble sentido, pero sino el sentido descriptivo, y yo creo que el sentido descriptivo es justo. Estábamos asistiendo a una ceremonia de lo que nosotros habitualmente llamamos canonización, o a una ceremonia de establecimiento de un gran escritor argentino, y después me gustaría también discutir eso. No que es un gran escritor argentino, sino qué carácter tiene que tener un canon. Y Nora Avaro reclamó un derecho. ¿Se puede decir que una novela no es tan buena como las otras? Y lo dijo en este tono de desafío. Es decir, nosotros podemos decir que tal novela de Balzac nos gusta menos que tal otra, podemos decir que hoy Salambó suena como una novela extremadamente construida, pero también de una especie de kitsch de cómic de aventuras. La acabo de leer, o sea, no es un recuerdo lejano. Es decir, podemos decir que incluso algunos poemas de Las Flores del Mal no nos gustan como otros poemas de Las Flores del Mal. Podemos decir que Cymbeline no es la mejor obra de Shakespeare, que tiene muy superiores, y que por tanto Cymbeline es una obra inferior. Ahora, hubo como una especie de defensa de lo imborrable que yo creo que, estoy atribuyéndole esto a Nora Avaro, pero creo que provocó ese tono desafiante en su intervención, y que a mí particularmente me gustó mucho y me interpeló mucho. Es decir, ¿se puede decir de Saer, como se dijo de Homero, que a veces duerme? ¿Tantoque dormita Homerus? ¿Se puede decir tantoque dormita Saer? ¿O no? Esto es parte de la entrada a la posteridad. Cuando se pueda decir es porque ya está definitivamente en la posteridad. Ya le firmaron todos los pasaportes, ya le pusieron todas las visas y está definitivamente en la posteridad, porque entonces se lo va a poder tratar como parte de la gran herencia argentina o latinoamericana o occidental, donde podamos, queramos o pensemos que tiene que estar esa herencia. En cuanto a nosotros, porque esto es Saer, y cómo será Saer de aquí en adelante, cómo será esta posvida que tiene todo escritor, y que yo creo que la de Saer va a ser larguísima. En cuanto a nosotros, yo arriesgaría que si yo tuviera que ser una historiadora de la literatura de dentro de 10 años, si tuviera el privilegio de vivir en dos dimensiones temporales y fuera una historiadora de la literatura de dentro de 10 años, yo diría que en esta reunión se ha cerrado el primer periodo de la crítica saeriana, que tiene personalidades muy diferentes, muy distinguidas,
que se inicia con unas notas muy tempranas, no se mencionó acá, una nota muy temprana de Carlos Altamirano, encargada por Agosti, publicada en la revista comunista Cuadernos de Cultura. Se inicia bastante tempranamente, pero no caudalosamente, es decir, Saer tuvo que ir abriendo un camino muy dificultoso, pero que esa crítica saeriana, que yo diría la primera etapa de la crítica saeriana, esta reunión la cierra. Y si alguien se dedica al análisis cuantitativo del discurso, va a ver que la reiteración de palabras y palabras y palabras que se dan en estas reuniones lo que marca un léxico y un vocabulario común. Se digan cosas diferentes en cada una de las ponencias, lo que marca es que hay un léxico y vocabulario común. Las veces que se dijo memoria, recuerdo y memoria, memoria y recuerdo y experiencia, memoria y recuerdo, son absolutamente infinitas. Y la crítica se caracteriza por léxicos. Las etapas de la crítica, los diferentes críticos y los diferentes periodos de la crítica se caracterizan por variaciones léxicas, entre otras cosas, pero se caracterizan, entre otras cosas, por variaciones léxicas. Esta primera crítica, son los primeros 45 años de Saer, de la crítica saeriana, fue una crítica muy para defender al escritor que venía a presentar. Es decir, había que defender el lugar de Saer y establecerlo por dos motivos. Primero, porque era un lugar poco reconocido, y en segundo lugar, porque muchas de estas primeras notas críticas son reseñas. Lo que se llama técnicamente una reseña, no importa la longitud, es decir, son libros leídos en su estricta contemporaneidad y escritos en el batir del tambor de esa contemporaneidad, como es la crítica de... Bueno, no tanto la de María Teresa, que tardó 2 años, pero hay otras críticas que salieron al toque del libro, digamos. Entonces, al ser reseñas, son críticas muy arriesgadas y yo creo que muestran que Saer tuvo un seguimiento en esta primera etapa de la crítica. Que no digo que va a ser desechada para siempre, lo que digo es simplemente que la crítica tiene etapas, es decir, en la crítica raciniana, Barth, ¿qué hizo? Bueno, lo enterró a Picard y dijo, ahora el Racine va a ser leído según un léxico y una perspectiva que pongo yo. Y bien que lo sintió Picard, dado que debatieron en los diarios, no en un congreso de literatura, en los diarios debatieron quién establecía un discurso sobre Racine, es decir, sobre uno de los clásicos que tienen los franceses. Entonces, ¿por qué se me ocurre que acá surge una nueva etapa de la crítica saeriana? No mañana, no esperemos que mañana abramos el Litoral o el suplemento cultural de Perfil y entre la nueva etapa. Lo que quiero decir, en una periodización como se hace en las historias literarias. Primero, por el carácter de la frase que dijo Dobry, la posteridad de Saer, somos la posteridad de Saer. Segundo, por el reclamo que estaba presente con vehemencia en la lectura, también en la intervención de Nora Baro. Pero en tercer lugar, y como motivo que desborda este congreso, porque ya no hay que defenderlo. Se podrá decir que Piglia es mejor que Saer, o que Saer es igual a Piglia, o que Aira es mejor, o que Fowell es mejor. Se podrá hacer una discusión de canon, que por otra parte es interesante. Toda discusión de canon es un conflicto. Si el canon tiene algo de interés es que sea conflictivo. Si no, no tiene ningún interés. Es decir, yo afirmo, en este momento, para mí el canon de la literatura argentina post-Borges está encabezado por Saer, vienen Aira y Fowell, y punto. Ahora, alguien me puede decir, no, olvidás a Piglia, olvidás, no. Si tiene interés es que se haga ese debate estético, si no, discutir una tabla de posiciones, más bien miremos el fútbol, que creo que ni siquiera tiene ese interés, no sé, Martín Cobán que me pueda seguramente ilustrar mucho más sobre esto. Entonces, ya no hay que defenderlo al escritor. Ya no va a haber una reseña como la que salió en primera plana, que me pasó Dalmaroni, la fotocopia, en el trabajo excelente que hizo de las primeras... Ya no nadie lo va a tratar con esa distancia, no es que digan que es mala la novela, sino lo tratan con distancia, lo tratan, bueno, salió una novela más, como tantas que publicaba Jorge Álvarez en ese momento. Entonces, por eso entramos en una segunda etapa.
La otra razón es porque pasó de moda la teoría en base de la cual hasta hoy se sigue discutiendo la teoría del personaje. Pero esa teoría ya murió. O todavía hoy decimos existe personaje, pero esa teoría ya murió. Esa teoría era la teoría de los 50, 60, culmina en Althusser, tiene su vis psicoanalítica en Lacan, es la crítica del sujeto, comienza con Foucault, ya está muerta. De repente desde Italia Agamben nos empieza a hablar de los musulmanes y de repente ahí empiezan a aparecer sujetos. Hasta en los campos de concentración nos trae Agamben los sujetos y Agamben ya fue citado. Esa teoría ya fue. No hay nadie que discuta el sujeto a la manera Foucaultiana y se dé como tarea filosófica destruir el sujeto cartesiano y sacarlo, desarraigarlo de la matriz filosófica de la civilización occidental. Ya está. Entonces ya ese debate no hay que hacerlo. Por eso Saer tuvo esas dificultades y discutió tanto si tenía personajes, si no tenía personajes, si se podía identificar con los personajes, no se podía identificar con los personajes, porque en cuanto dijera, sí, en efecto, hay algunos personajes que son de mi mundo argentino, de mi mundo santafesino, le iban a caer, porque él estaba escribiendo en la época de Lactante, donde Gerard Genet al personaje lo llamaba actante. La teoría literaria era eso, y donde Barthes, que no he conocido un escritor más autocentrado y biográfico, y es mi ídolo escriturario sin duda, decía, no, bueno, acá somos todos yo, que además somos personajes, y cada vez que se dice él, piénsese como personaje, y cada vez que digo yo es igual que un personaje de novela, lo que se citó. Era imposible reconocer la existencia del personaje, y mucho menos la existencia de personajes que por los caminos que solo la estética puede descubrir o que solo Dios nos puede mostrar, se vinculaban con seres que habían existido realmente, con formas de seres que habían existido realmente. O sea que también esa crítica, esa teoría, que para decirlo de algún modo era la mirada psicopática sobre el personaje, desapareció. Por eso se ha citado varias veces a Agamben, se lo ha citado porque sí, porque es el que reintroduce cierta lógica del personaje allí. Y ahora ya, bueno, hay centenares de libros donde se hablan, he leído uno de un tipo Wolf hace muy poco, personajes secundarios y personajes principales, con toda la bibliografía del año 2017 o 2018 puestas en sus páginas. O sea, Saer tuvo ahí, y la crítica saeriana, ¿no? Saer tuvo un problema que enfrentar, tuvo que salir al cruce de eso, en una literatura fuertemente inspirada en personaje. Lo otro por lo cual se espera, este coloquio me hace esperar una nueva etapa, digamos, que de alguna manera se anuncia en las citas que he hecho de Avaro y de Dobry, es que Saer ya no es un nuevo escritor. No es un nuevo escritor. Yo leo los nuevos escritores todos los días. Son los que empiezan a publicar a los 25 años y tienen 35. Ya no es un nuevo escritor. En tanto no fue un consagrado, siempre mantenía esa cualidad de nuevo escritor, como si fuera una solterona que se conserva muy bien, digamos. Pero cuando es un consagrado, y uno puede decir que no es un consagrado al nivel que debería ser un consagrado, o que no se lo reconoce, cómo se debería reconocer, etc., pero es un consagrado. Cuando es un consagrado ya no es un nuevo escritor. Entonces la crítica tiene otros derechos y no tiene necesidad de tener siempre y permanentemente miramientos, porque no le va a entregar armas al enemigo. De alguna manera, mi periodo de la crítica, que yo doy para mí terminado, digamos, no digo que esté terminado para otros, pero digo para mí lo considero terminado, no tengo más nada nuevo que decir en mi periodo, pertenezco al primer periodo de la crítica, de alguna manera nosotros teníamos la idea de que no había que entregarle armas al enemigo, es decir, que no se podía decir de Saer, sobre Saer afirmaciones que entregaran armas a quien pensaba que Saer no era un gran escritor, sino que había que defenderlo siempre, de manera permanente, como los caballeros del rey Arturo. Éramos los caballeros del rey Arturo, ahí teníamos que estar.
Finalmente porque va a haber léxicos nuevos de la crítica. Trabajando este cosito que no leí, yo pensaba, ¿por qué no pensar el personaje no en oposición a todo lo viejo que es Lukács, que es de hace 2 siglos Lukács, sino por qué no pensarlo con alguien más viejo todavía o casi contemporáneo de Lukács, que es el ideal tipus weberiano, que ahí nos saca una serie de problemas, porque lo real no aparece. El ideal tipus weberiano no aparece en lo real. El ideal tipus weberiano es un conjunto de cualidades, con lo cual uno puede, pero es un conjunto de cualidades que tiene realizaciones en lo real del mundo. Es decir, nosotros podemos, ya hoy estamos libres para elegir nuevos caminos de la crítica. Y la última razón, ¿tengo tiempo? No, tengo tiempo de verdad, pero la última razón por la cual Saer terminó de establecerse es porque terminó su desdicha y su periplo editorial. Si hay un escritor desdichado en la Argentina, no quiero decir en América Latina porque no conozco tanto, ni tanto ni muy poco para decir eso, pero si hubo un escritor desdichado en la literatura argentina, en el ciclo de sus publicaciones fue Saer. No las primeras publicaciones amistosas, las del corazón, las de la Vigil, no las primeras publicaciones que son las del corazón, sino las que vinieron después. Es decir, tener la desgracia de caer en Sudamericana, que parecía ser tocar el cielo con las manos, pero en ese momento Sudamericana tenía comido el cerebro por el boom. Entonces cayó en Sudamericana, pero Sudamericana esperaba la llegada de García Márquez, no esperaba la llegada de Cicatrices. Cicatrices la publicó porque habría allí un muy buen editor que vio allí una gran novela. Estar en una editorial de la superonda, como es Jorge Álvarez, y pasar completamente desapercibido. Y esa editorial era de la superonda, ahí entraban todo el día, bueno, yo era testigo, yo corregía galeras, o sea, era testigo, bien, los testigos de abajo son testigos, son buenos testigos. Yo corregía galeras y iba a tratar de que me pagaran lo que trabajaba, y ahí entraba el planeta. Se le hacían happening de presentaciones a todos los libros que Jorge Álvarez editaba. Responso, naranja, nada sobre Responso. Entonces tuvo una muy mala, y después las ediciones españolas, que les fue mal, el Limonero y a medio borrar. Yo creo que el momento en el cual Saer ya se estabiliza es sin duda el de Alianza, el editor que tuvimos estos días con nosotros, Alberto Díaz, Alianza, Seix Barral. Pero hay un capítulo que no se mencionó y que a mí me gustaría mencionarlo por una justicia que no es poética, sino histórica, que es las ediciones, se mencionó nada más que una vez hoy, que son las ediciones del Centro Editorial de América Latina. Y yo diría que ahí falta investigar el número de ejemplares, porque levanto una apuesta doble contra sencillo, que en las ediciones del Centro Editorial de América Latina, Saer vendió más ejemplares en conjunto que todo lo que yo he vendido hasta hoy. Y lo levanto doble con sencillo, la puedo perder, pero eran ediciones de 80.000 ejemplares semanales. O sea, cuando una editorial hace 80.000 ejemplares, no quiero decir ni de quién los hace, pero ustedes pueden poner el nombre. Cuando una editorial hace 80.000 ejemplares, son muchos, y fueron 4 libros de Saer. O sea, antes de aposentarse definitivamente y amicalmente en Alianza primero y luego ser llevado por Alberto Díaz a Seix Barral, pasó ese reconocimiento del que es responsable una gran crítica literaria latinoamericana, Susana Zanetti, que fue la que tuvo esa colección. O sea que sus desgracias habían terminado. Ya a comienzos de los 90, sus desgracias editoriales habían terminado. Saer esperó esto con enorme paciencia, y ahí yo quiero reinterpretar, y termino con esto, reinterpretar la extraordinaria anécdota que nos trajo Noé, revelándonos de paso que nadie de nosotros tiene que subirse a un auto conducido por Noé Gitrick. Lo cual también debemos agradecer como parte de la anécdota. Que es, por si algunos de ustedes no escucharon la anécdota del primer día,
Saer y Noé iban en un auto y Noé se pasaba por izquierda, iban en un auto en una carretera y Noé se pasaba por izquierda a los que iban adelante. Sí, un académico que uno piensa con una racionalidad y una sensibilidad exquisita, no, pasaba por izquierda, como cualquier hijo de mortal. Bueno, entonces ahí se pusieron todos muy nerviosos y Saer dijo, lo voy a ver textual, no tenemos apuro. Noé agrega que el tono que usó Saer era el de su abuelo de origen árabe. Me gustó mucho la anécdota por aquello que esas anécdotas se resignifican. En ese momento no significaba nada, ni para Noé, ni para Saer, ni para nadie que fuera en el auto, pero uno las resignifica a lo largo del tiempo. Y en efecto, Saer no tuvo apuro. Saer no tuvo apuro. Desde ese comienzo de la zona hasta llegar a comienzos de los años 90, no tuvo apuro. Tenía, por supuesto, una fe, decir desmesurada estaría mal, porque yo creo que era una fe bien fundada en lo que él estaba haciendo, una creencia bien fundada en lo que él estaba haciendo, pero supo esperar y no aflojó nunca en cuanto a los términos de su literatura, en cuanto a su escritura, nada. Entonces esa anécdota a mí se me resignifica hoy, no la conocía y se me resignifica hoy en ese sentido. Saer era el hijo de inmigrante que no tuvo apuro y quizás por eso sea tan grande. Gracias.